Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios, por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía, porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. Su majestad y eterno Rey, gran Creador, Dios de amor, pronto ha de venir. Con miles de ángeles, con gran poder y gloria, sobre las nubes ha de venir. Al gran sonido de la trompeta, es la promesa de mi Jesús, ha de venir. Ha de venir. Su majestad, eterno Rey, pronto ha de venir. Gran Creador, Dios de amor, pronto ha de venir. Con
Queremos seguir viviendo como humanos, no queremos ser modificados genéticamente con esas vacunas. Eso es lo que contienen las vacunas. Entonces no podemos estar experimentados como animales, mucho menos nuestros niños, nuestros hijos, no pueden ser experimentos del orden mundial usando a los gobiernos del mundo. Entonces pedimos inmediata abrogación de esos decretos asesinos. Nos vamos a movilizar hoy, mañana, todos los días. Esto se va a masificar, va a crecer como bola de nieve, compañeros. Compañeros, ¿qué queremos? Abrogación, compañeros. Abrogación. 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 Y Nicaragua es el primer país de Centroamérica que aprueba el uso y beneficios de la ingesta de agua de mar como medicina alternativa. Así es, tomando en cuenta que el mar es un producto más abundante del planeta después del aire. Vamos a conocer los detalles de este informe. En Nicaragua existen alrededor de 90 dispensarios marinos en todo el territorio nacional. Solo en este asisten al año unos 3.000 pacientes que fielmente recurren a la talasoterapia. Augusto da testimonio de los cambios que ha logrado en su salud. A mí me parece increíble, yo tampoco lo creía. Después de estar tomando medicina 8 años y esto en menos de 5 meses ya sentir el cambio total. Seguir tomando agua de mar. Carmen le agradece a la naturaleza y se siente afortunada de vivir en un país rodeada de océanos, pues esta terapia es gratuita. Traer un recipiente es el único requisito. Hoy ya no tomo ni una pastilla para lo hipertenso, dolores en el cuerpo se me desaparecieron y hasta me siento más joven pues con el agua de mar. Según María Teresa, médico internista, el agua de mar actúa como complemento nutricional y es un coadyuvante terapéutico. Recomienda tomar medio litro al día. Relata, ha curado desde hipertensos hasta reumáticos. En el año 2011, Nicaragua aprobó la Ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales. La ley otorga el derecho al pueblo a poder escoger: yo me curo con fármacos o yo me curo desde lo alternativo por la naturaleza. Porque la naturaleza solita nos lleva de la mano hacia la cura. Si no la interrumpimos ni cronificamos los casos con fármacos. El gobierno de Nicaragua, por medio del Ministerio de Transporte, se encarga del traslado de 6.000 litros de agua de mar al mes a este dispensario marino. María José Díaz, Telesur Managua. Primeras palabras en público del presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis con Ucrania. El mandatario acusó el martes a Occidente de ignorar las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad que fueron rechazadas por escrito por Estados Unidos y la OTAN. No vimos una consideración adecuada de nuestras demandas clave con respecto a la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar instalaciones de ataque cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a la condición en 1997. Putin también acusó a Estados Unidos de utilizar a Ucrania para alcanzar sus objetivos. Su objetivo más importante es contener a Rusia, esa es la cuestión. En este sentido, Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras, para arrastrarnos a algún conflicto armado. El mandatario recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán, un aliado, aunque su país es miembro de la Unión Europea y la OTAN, y aseguró que espera encontrar una solución al conflicto, aunque consideró que no será sencillo. Putin no mencionó los miles de soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania que han levantado sospechas de que prepara un ataque a su vecino tras el de 2014. El mensaje ocurre luego de una conversación telefónica entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense que señalaron un profundo desacuerdo sobre el tema, pero dijeron querer continuar el diálogo. En otra señal de apoyo occidental a Ucrania, el primer ministro británico Boris Johnson estuvo el martes en Kiev. Es vital que Rusia retroceda y elija el camino de la diplomacia, y creo que todavía es posible. Estamos dispuestos a dialogar. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki también se desplazó a Kiev en medio de la crisis, por lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saludó el creciente apoyo diplomático y militar occidental a su país.
vosotros sus santos soy adorado al Salvador. Él es digno de honra, gloria y poder. Alabad al grandioso Señor con gratitud por su inmenso amor. Adórenle, adórenle, todos los ángeles de Dios. Adórenle, adórenle, todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios. Buenos días, amigos televidentes. En esta mañana estamos una vez más ante estas cámaras con el propósito de presentarles su programa Tiempo de Dios, el cual es dirigido por un grupo de laicos adventistas del séptimo día con el propósito de comunicar el mensaje de salvación y también instarle ardientemente al estudio de las Santas Escrituras, la cual nos asegura un verdadero y amplio conocimiento acerca de los detalles pormenores que tienen que ver con la salvación de nuestras almas. El único refrigerio de esperanza que nos queda en este mundo es la salvación que Jesús vino a traer a la humanidad. No olvidemos que necesitamos más que nunca antes conocer a Jesús personalmente. Somos responsables de nuestra salvación ante Dios y no debemos de ninguna forma entregar nuestra conciencia y nuestros derechos a ningún ser humano, porque Dios nos ha dado un mensaje personal y tendremos que dar cuenta personalmente de nuestras vidas en el juicio venidero. Leo las palabras de los textos centrales de este tema, de nuestro tema en cuestión, donde Jesús dice las siguientes palabras en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, el verso 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendas palabras. Jesús habla aquí, nos insta a entrar por la puerta estrecha, porque dice que el camino de la perdición es ancho, el camino donde todos pueden andar a su antojo y hacer lo que quieran. Sin embargo, el camino que lleva a la vida lo presenta aquí Jesús estrecho, angosto, porque es la conducta de vida que debemos reducirla a la gloria de Dios y no a los amplios conceptos de una vida la cual se rige a través, por medio de la razón humana y de lo que nosotros queremos y nos gusta. Si queremos entrar en la vida, si queremos ser salvos, tenemos que hacer lo que también el Señor dijo en Mateo 19, 13 y 14. Entonces, 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar o tener la vida eterna? ¿Qué haré para yo poder entrar, para poder ser salvo? Le pregunta un joven a Jesús. Y Jesús le contesta en el versículo 17 y dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, que equivale, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Estos dos textos, aquí dice, si quieres entrar en la vida,
si lo relacionamos con el otro, de Mateo 7:13, dice que entremos por la puerta estrecha. Y aquí dice que si queremos entrar en la vida, entremos, guardemos los mandamientos. Demuestra que entrar en la vida significa conducir nuestra vida por los principios de las normas divinas establecidas en los 10 mandamientos. Tenemos que tratar de entender esto. La gracia de Dios nos abre un camino de esperanza, de oportunidad, pero no anula la obediencia, la conducta. La ley de Dios es el espejo que revela lo que es pecado, lo que Dios considera malo, y nos insta a vivir en armonía con esto, porque la gracia de Dios es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos encontrar de nuevo nuestra paternidad de Dios como creador y nosotros como sus hijos, y volver a tener vida eterna como fue su deseo desde el principio. Hemos visto a través de nuestro estudio, hemos estado viendo que el pecado se distribuye en muchas maneras, y hablamos de prácticas tales como la homosexualidad, las drogas, la borrachera, el crimen, el robo, pero también hablamos de otros pecados, de otras cosas que si las hacemos también fuera de lo normal, también entran en la lista de la pecaminosidad. Y es, por ejemplo, hablamos acerca de la vestimenta, que la forma en que hoy se hace prácticamente se ha convertido en una trampa para excitar y atraer al pecado, al adulterio, a la fornicación, y para la destrucción de la familia y de la mente de los hombres. También hemos estado hablando acerca de la alimentación, cómo los alimentos infieren mucho en la conducta, en la vida y en la moral del ser humano. Lo que el hombre es lo que come, y eso ya lo han probado los científicos. Y la alimentación de hoy se ha ido muy lejos, y por lo tanto debemos de precavernos y también orientarnos acerca de lo que es mejor para nuestra salud. Vimos también el asunto del libro de los Hechos, capítulo 10 y 11, donde se habla cómo Jesús le da una visión a Pedro para que acerque a los gentiles como hijos de Dios y como herederos de la promesa. Hablamos de eso porque la gente hoy abre el libro de los Hechos para apoyarse en que todo lo que hay en este mundo se puede comer, porque el Señor le dijo a Pedro, mate y come, pero vimos que eso no se refiere a comida. Vimos que ese lienzo lleno de todas clases de animales, inmundos y limpios, como quiera, representa a los gentiles, a todas las razas, las cuales los judíos rechazaban como inmundo e impuro, arrogándose ellos el derecho de solamente ser los herederos del reino, tanto así que creían que ellos podían ser salvos por herencia, nada más por ser descendientes de Abraham. Y Pedro y los apóstoles, otros, sus compañeros, tenían esa creencia también, y Dios, que había llegado un momento de que se cumpliera el propósito que Dios tuvo con Israel, de que le predicara al mundo al Dios verdadero y el plan de la redención, y ellos no lo hicieron. Ahora Jesús trataba de que sus discípulos se despejaran su mente acerca de creencias fatales, ya que Dios amó a los hombres, no a una raza, no a un pueblo, no a una nación. Por eso el Señor lo puso en claro, de tal manera amó Dios al mundo, no dice a los judíos, para que todo ser humano que crea en Jesucristo y lo obedezca sea salvo, no se pierda y sea salvo. Dios no hizo una raza, Adán y Eva son nuestros padres comunes. Los judíos, sencillamente, fueron los descendientes de aquellos que desde el principio fueron creyendo, tal vez la era patriarcal después del diluvio, y Dios escogió precisamente a los que creían en Él y conocían su palabra para predicarle al mundo, no iba a escoger los que los rechazaban. Y Dios les dio una oportunidad. Ellos tuvieron 1000 años como representantes de Dios en la tierra, pero fueron infieles. Hoy ellos pueden salvarse, pero en forma personal, como cada uno de nosotros, pero no son los representantes de Dios en la tierra como algunos pretenden presentarlo. Los judíos fracasaron y fueron rechazados por Dios como representantes
y ahora Dios escogió a los gentiles fieles para predicarle al mundo. Bueno, pues vamos a seguir en nuestro tema, que se trata acerca de las cualidades principales, los detalles que la Biblia define como el valedero, o mejor dicho, como señal de una persona verdaderamente cristiana. Vimos que el precio de la salvación fue muy amplio y que sencillamente por usted ser de una religión, asistir a una iglesia y practicar sus rituales o participar en su programa, eso no puede jamás darle entrada en el reino de los cielos. El origen del mal, ese misterio que nos separó de Dios y nos acarreó la muerte eterna, la perdición eterna, va más allá. Por eso dijimos al principio que hay que conocer qué originó la caída del hombre, qué fue lo que costó, por qué el hombre muere, por qué sufrimos. Y hemos visto que el hombre nos separó de Dios porque violó la ley de la vida, que son los 10 mandamientos que revelan el carácter divino. Dios es santo, eterno, Dios es puro, y los mandamientos revelan una conducta, un carácter de un Dios así. Y por lo tanto, ellos se identifican, la Biblia define el pecado como transgresión de esa ley. Cuando pecamos es porque violamos un punto de la ley, cualquiera que sea. Y por eso la gracia de Dios se nos dio una oportunidad para levantarnos, como vamos a ver. Ya hemos hablado de eso. Ahora vamos a ver un poco acerca del asunto de la gracia, porque nosotros no debemos pretender que Dios nos exime de la consecuencia del mal. Por tanto, la clave del porqué, del énfasis de entrar por la puerta estrecha, es para que nosotros entendamos que el camino al cielo es una verdadera reducción de nuestras conductas al Dios del cielo. Nosotros veremos en los siguientes textos algo muy interesante que corrobora el asunto del pacto hecho con Dios, con Israel. El pacto de Dios con Israel deberá entenderse no como si él tenía un amor como especial por los judíos, por el pueblo de Israel, no, sino al contrario. El pacto de Dios es que ellos deberían de comprometerse a decirle al mundo lo que él tenía para todos. Y es un plan de redención, de salvación. Ahora vamos a ver en qué se basaba ese pacto que Dios hizo con Israel. Ellos se comprometieron, un pacto es un convenio. Ahí no habla nada de que, porque el mismo Moisés cuando antes de morir y le hizo el discurso en el libro de Deuteronomio, le dijo, no por ser ustedes los mejores, es que Dios le da eso, porque muy duros de corazón han sido ustedes, y lo demostraron a través del trayecto de Egipto a Canaán. Es para cumplir la promesa que yo hice con vuestro padre Abraham, mi siervo. A ver si ustedes son fieles como Adán, como lo hizo Abraham, en presentar a este mundo. Abraham es un hombre que tenía 1000 sirvientes, y esos 1000 sirvientes eran cristianos, porque él era un hombre fiel y ellos se convirtieron a Dios del cielo. Pero Israel debería hacer lo mismo. Era un pacto. Si ustedes me obedecen, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y veremos más ampliamente estas cosas. En Éxodo 19, nosotros veremos algo que es importante que nosotros lo entendamos. En Éxodo capítulo 19, el verso 3, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Dice 19, 3, 5 y 6, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escuchen bien, si ustedes oyen, es un convenio, las promesas de Dios son condicionales, es bajo condición. Si ustedes oyen mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, si ustedes me obedecen. El versículo dice, el 6, y vosotros me seréis un reino
Ahora, ¿cuál debía ser el resultado de obedecer a Dios? ¿Cómo debían demostrar ellos que andaban con Dios? Si me seré un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que tú le dirás al pueblo. En los resultados de la obediencia debería verse en una vida santa. Pues entonces vemos aquí que Dios le da una oportunidad a Israel de representarlo en la tierra y le da como norma de conducta la ley. Por eso aquí en el capítulo 20, ustedes leen ahí donde están los 10 mandamientos, aquí leímos el 19. Dios Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dice, vete, dile al pueblo ahora el convenio. Si ellos oyen mi palabra, escuchan mi voz, guardan mis mandamientos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No olvidemos una cosa, que Israel vino a existir como nación cerca de unos 3.000 años después de la creación de Adán y duró unos 1.000 años. Representando en el año 34, cuando terminan en la parte de la profecía de Daniel 8:14, de los 490 años de oportunidad que Dios le dio dentro de esa profecía, ellos mataron a Esteban y exactamente en ese año se cumplen los 490 años de oportunidad y son rechazados como representantes de Dios. Entonces Jesús reorganiza la iglesia con los pocos fieles que quedaron en Israel. Ahí tenemos los 12 apóstoles, Zacarías, María y toda esa gente, que son muy poquitos comparados con una nación entera. Bueno, vamos a seguir. Ahora bien, vimos aquí que el pacto, el convenio que Dios hizo con Israel era basado en la obediencia. Yo soy su Dios y ustedes mi pueblo si hacen lo que yo les digo. Bueno, vamos a seguir entonces. El pacto con Adán, con Noé y con los descendientes de Israel estaba basado, como digo, en la gracia de Dios e implicaba las promesas de Dios versus la lealtad de la otra parte. Vamos a ver qué dice Efesios 2.27, Efesios 2.27, porque tenemos que aclarar este asunto, porque es muy triste y grave el asunto de la predicación acerca de que la ley de Dios está anulada. Nosotros, Jesús dijo que entremos por la puerta estrecha, que hagamos la voluntad de Dios, que obedezcamos, que vivamos una vida santa. Y eso es lo que, oigan lo que dice Efesios 2.27. Aquí, por boca del apóstol Pablo, el Espíritu Santo habla. Dice lo siguiente. Efesios 2.27 dice, Efesios 2.27 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo porque no... o 3.27, perdón. 3.27, 25. Pero aquí se nos habla, así que nosotros dice que la iglesia debe ser una iglesia santa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. También leo aquí, vuelvo a repetir, que el Señor le dijo lo mismo a Israel, que debían de ser santos sin mancha. Entonces, y que el pacto estaba basado en la obediencia a los mandamientos. Ahora, es distinto el pacto con nosotros hoy, o es igual a los demás en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 de Pedro 2.9, escuchen lo que dice aquí 1 de Pedro 2.9. Es importantísimo estos textos que vamos a leer, para que ustedes lo comparen con lo que yo leí, donde el Señor llama a Moisés y le dice, dile al pueblo que si ellos hacen esto y esto, yo obedeceré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 1 de Pedro 2.9 dice de la siguiente manera. 2.9. Más, noten bien esto, y eso lo está diciendo ya aquí bien lejos el apóstol San Pedro del Antiguo Testamento. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo allá? Ustedes han de ser una nación sacerdote y gente santa. Y aquí lo dice a los nosotros, que nosotros somos real sacerdotes, porque somos administradores de los bienes del Rey del cielo. Y por eso dice sacerdote real, no sacerdote según la orden de Leví. Nación santa, lo mismo que le dijo a Israel. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está claro.
Aquí nos dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, que somos el real sacerdote y que debemos ser un pueblo santo. ¿Está claro? Entonces que el pacto antiguo y el pacto nuevo es el mismo. Lo único que cambia es que allí era una nación que se comprometió a se refiere, aquí cambia, el pacto está hecho para todo aquel que cree en Jesucristo. Dios a la iglesia le ofrece a los creyentes esa misma oportunidad. Si ustedes me obedecen, si guardan mi mandamiento, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Podrán de ser como personas santas. Y una persona santa es una persona apartada del mal y consagrada a Dios. Y consagrada a Dios significa comer, beber, vestir, hablar y actuar conforme al carácter divino, que es santo, puro, fiel, justo. Por lo tanto, no podemos pensar y seguir creyendo que tener nuestro nombre escrito en el libro de la feligresía de una iglesia, nosotros somos salvos. Eso es, vamos a, como dijimos, practicar las distintas cosas que la iglesia hace sin estar en armonía con Dios, tienen su importancia, porque debemos predicar el evangelio, debemos ir al culto, debemos pagar el diezmo, debemos hacer, pero esas cosas no nos salvan. Incluso la misma obediencia a la ley no es lo que nos salva, es Jesucristo. La sangre de Cristo que derramó es la que paga mi condena, pero la ley es la norma de conducta. Si usted quiere saberlo, si Él paga nuestra deuda del pecado, que nos separa de Dios y nos condena a la perdición, siga haciendo deuda, siga en el pecado, y que venga Jesús y lo encuentre así. Ah, no, yo no, la ley no quiero guardarla, siga haciendo así, violando la ley de Dios. Haga más deuda. Si alguien le paga a usted una deuda de $1 millón, ¿le da eso la libertad para que usted siga haciendo deuda? Para eso, no. Es para que usted se libre de lo que le venía por la deuda que tenía y para que no vuelva a incurrir en semejante error. Por lo tanto, la gracia, la oportunidad que Dios nos da es para que nosotros podamos volver a ser tenidos por dignos de ser llamados hijos de Dios. Acuérdense que en el Evangelio, en San Juan dice, a todos los que le recibieron, le dio poder de ser hechos hijos de Dios, de rescatar de nuevo la paternidad de Dios y por lo tanto disfrutar de su gloria y sus bendiciones, porque dice, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A través de Jesús volvemos a recuperar la paternidad divina y por lo tanto herederos del reino y participación de las bendiciones eternas que el cielo nos ofrece. Hasta aquí hemos confirmado que el ser cristiano va más allá, como decía, de participar en prácticas religiosas. El Señor dijo en Mateo 7, 13 y 14 que entremos por la puerta estrecha y se le dijo a joven rico que si quería entrar en la vida, que guardara los mandamientos. Ahora bien, nosotros, la Biblia registra un incidente acaecido en tiempos del profeta Samuel, hombre muy fiel, el cual nos lleva al cenit, al final de la cumbre de este recorrido que hemos estado haciendo a través de las páginas de la Biblia y rastreándolo como lo revela la vida de un verdadero cristiano. Y ya en la penúltima parte llegamos al final de este tema. Llegando al final de este tema, analizaremos el incidente que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 37 en adelante. Vamos a ver qué nos dice aquí, en Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 3 y el 7 al 9. Oiga lo que dice. Aquí se habla de un incidente donde el Señor le dice a Saúl, el rey, que destruya completamente a las naciones de Canaán que habían rechazado la ley de Dios, se habían convertido en seres completamente inaceptables ante la presencia de Dios, y ellos debían eliminarlo, aún a los animales. Lo manda a la primera ciudad donde se fue, y sin embargo, él no hizo lo que Dios hizo. Dice que cuando él hizo ciertas cosas y no hizo lo que Dios le mandó, el Señor le dijo él le dijo primero a él, dice, ve pues y hiere a Amalek, los amalecitas
fueron los que no le quisieron dar paso a los pueblos de Israel cuando venía de Egipto. El Señor dijo que lo iba a destruir. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que el Señor le dio al primer rey de Israel. El versículo 7 al 9 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Ese era el rey, lo tomó vivo. El Señor no le había dicho eso, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado. Y el Señor le había dicho que mataran todos los animales, que no dejaran uno vivo. De los animales engordados, los dejó vivos, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, ellos destruyeron. Entonces, oigan lo que pasó. Cuando Saúl hizo eso, que no cumplió con la palabra de Dios, dice el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto lo mismo que él dijo cuando el diluvio, que le pesó haber hecho al hombre, puesto que rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche acerca de ti, ¿verdad? Y él le respondió, dime. Entonces el versículo 19 dice lo siguiente. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Entonces aquí Saúl miente diciendo, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, a tu Dios en Gilgal. Dice que el pueblo tomó, fue él. Cuando un rey daba una orden, nadie podía tergiversarla. Y él violó y le dijo que trajeran los animales más de buena condición y le perdonó la vida al rey. Entonces dice aquí en el versículo 22 lo siguiente. Y 23. Y Samuel dijo, aquí está el ceni de todo lo que hemos venido diciendo y todo lo que Dios quiere que hagamos, resumen. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se le obedezca. Él dice, es la complacencia de Dios que ustedes den diezmo, que prediquen, que vayan al culto, y en este caso a ellos decía que maten animales, que hagan sacrificios, ceremonias lindas. Eso es lo que yo quiero. Le dijo, no. Como y Samuel dijo, se complace ahora Jehová tanto, Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca. ¿Y qué significa obedecer? Cuando Dios dice una cosa, Él le dijo a joven, si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Y nos ha dicho a nosotros, no haga esto y otro. Entonces Saúl dijo, no, pues yo trajo al rey y yo traje los animales más lindos para sacrificarlo a tu nombre. Si Dios dice que no, ninguna cosa que usted haga tiene validez que le agrade. Cuando Él ha dicho que no, usted no puede decir que sí. Y Dios no acepta sacrificios de cosas que Él haya ordenado que no se hagan. Y dice aquí, ciertamente, dice aquí, dijo Samuel, le dijo a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestarle atención a lo que yo digo, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Aquí vemos claro
El Señor revela aquí que la obediencia está por encima de toda práctica religiosa, de toda cosa que usted pueda hacer, si no está basado en lo que Él le dijo. Él le dijo, mata a todo el mundo ahí, animales, todo. Y Él perdonó hasta el mismo rey y a los animales. Y Samuel le llevó el mensaje, Dios te ha desechado porque tú no hiciste las cosas como Él te dijo. Por lo tanto, debemos tener cuidado y estudiar la Biblia en forma muy clara, muy con inteligencia y con temor, para que nosotros entendamos, pidiéndole a Dios con sabiduría a su espíritu, para que nosotros no incurramos en el pecado de razonar las Escrituras y tomar puntos de tal religión que enseña esta, aquella enseña esta. Eso Dios. Estudiemos la Biblia personalmente, analicemos su contenido y hagamos lo que Dios dice, porque en el día del juicio cada cual dará cuenta de eso. Sí, de lo que hizo con lo que está registrado en este libro. Así que usted no puede dejar el conocimiento de la Escritura que ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, ni el primo, ni el amigo, ni evangelista le diga lo que usted sea el que le amore, el que tenga. No, usted tiene la Biblia ahí, Dios le dio sabiduría e inteligencia, órele que el Espíritu Santo ha sido dado como promesa, que eres el inspirador de la Biblia para estudiar las Escrituras, para que usted conozca en ella lo que a usted le conviene conocer, y es la verdad acerca de su salvación en Cristo Jesús. Es importante que entendamos esto. Vemos aquí como Caín y Abel, ese es uno que nosotros decimos, no, porque fulano, eso fue un incidente muy, muy importante para nosotros. Caín, Abel era fiel y el Señor le reveló el asunto de los corderitos, el sacrificio de corderitos que tenía el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús, el que habría de venir, el Mesías una vez, y eso debían ellos practicarlo hasta el momento que Jesús naciera. Abel fue obediente y lo hizo. Caín razonaba que él era agricultor y que él le gustaba, él era prepotente, le gustaba hacer lo que le diera voluntad. Entonces, un día cuando van a hacer su primer sacrificio, Abel hace lo que Dios le dice, lleva a su animalito y lo sacrifica como símbolo del Mesías. Y Abel y Caín dice, no, yo soy agricultor, yo voy a llevar una bandeja, un canasto con los mejores frutos. Pero cuando llegó, por bonito que fueran los frutos y con buena intención que tuviera, representaba rebeldía y contrario a la voluntad de Dios, y fue rechazado su sacrificio. Pero Abel no fue rechazado. Sin embargo, Caín, en vez de arrepentirse, mata a su hermano, como ha sucedido durante toda la época, la persecución de la iglesia, de los hijos fieles, que han sido perseguidos porque quieren hacer la cosa como Dios dice, y los llamados grandes de la tierra, apoyando sistemas religiosos poderosos, han hecho que los hijos de Dios sean muertos. Pero algún día, y no muy lejano, se tendrán que ver cara a cara con aquel que nos dice entrar por la puerta estrecha, porque amplio y angosto el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Hay en Juan 14:15, hay aquí una expresión donde Jesús, el evangelio tiene mucha importancia en ciertas declaraciones porque habla el mismo Jesús. En el capítulo 14 y el verso 15, noten lo que Jesús dijo. Él dijo, Juan 14:15, si me amáis, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y la Biblia está clara, donde quiera se habla de que la obediencia a la ley de Dios es algo irreversible. Esto no se puede evitar, porque es la norma de conducta que nos evita volver a caer en la deuda del pecado, que es la condenación. Dios nos perdonó por su gracia, nos da una oportunidad de condonarnos esa deuda, que es nada más y nada menos que la perdición, la condenación eterna, porque se violó el principio de vida, nos separaron de Dios, el pecado que se define como transgresión. Entonces, cuando Cristo muere, se hace garante, pone en el banco del cielo una gran cantidad de un tesoro, que es la sangre que derramó
su vida en favor nuestro. Pero nosotros ahora, para poder recibir ese perdón, nosotros debemos desistir de pecar, porque si no seguiríamos condenados. No podemos seguir haciendo deuda. La deuda del pecado tiene que desaparecer, porque la Biblia dice que nosotros somos muertos al pecado, una nueva criatura, y que la vieja vida ya pasó. No podemos seguir robando, no podemos seguir adulterando, mintiendo, no podemos seguir en la desobediencia a nuestros padres, no podemos seguir siendo idólatras, no podemos seguir siendo mentirosos, ni codiciosos, ni adultos, ni homosexuales, ni lesbianismo, ni drogadictos, nada. Somos un pueblo santo, dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Jesús, y por lo tanto, la ley, el camino de la obediencia, de conductual que Dios nos ha revelado, son los principios de los 10 mandamientos. Ahora, finalmente, ¿quiénes serán salvados? Bueno, si nosotros podríamos terminarlo contestando, el Señor le dijo, cuando el joven rico le pregunta, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? La contesta fue, si tú quieres ser salvo, guarda los mandamientos. ¿Quiénes serán salvos? Los que por la fe en Jesús reciban su sacrificio y estén dispuestos a darle la espalda a la vieja vida pecaminosa, a la violación de los principios de la norma divina, y que por la gracia de Dios y por su poder permanezcan fiel hasta el fin. Entonces se le dará ese tesoro que está en el banco del cielo, se le dará como garantía de salvación. Pero si seguimos teniendo más deuda, si seguimos pecando, la gracia de Dios no funciona en nosotros, y la sangre de Cristo la anulamos, porque si se hace más deuda, la que se le dio, la que se le anuló, vuelve a aparecer. No podemos seguir pecando. El Señor le dijo a la mujer, a esta mujer, a María Magdalena, después que la perdonó a aquellos que la llevaron a condenar, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, no sigas transgrediendo la ley, deja de hacer lo malo, deja del adulterio, la fornicación, la mentira, y vuelve a los caminos, obedéceme, vete y no peques más. Y si le dijo no peques más, le está diciendo no siga violando la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Eso debemos entenderlo. Debemos de arrancar de nuestra vida ese asunto tradicional de que yo soy de tanta iglesia, que el pastor me dijo así, no, vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Por qué hay tantas religiones? Por ese asunto, que no se ha querido llevar las cosas como Dios lo dice, la interpretación personal de las Escrituras. La Biblia dice, a través del apóstol Padre, el Señor dijo en 2 Pedro 1, 19 y 20, que ninguna profecía, ninguna doctrina bíblica es de interpretación personal. Entonces dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo fue el autor de las Escrituras. La Biblia es un libro de origen divino, y para entenderla debemos apelar a la divinidad a través del Espíritu Santo, que dice, Él lo guiará toda verdad. Porque el que quisiera hacer la voluntad de Dios y fuera sincero al estudiar la Biblia, dijo Jesús, yo le daré, el Espíritu Santo le hará saber cuándo una doctrina es verdadera o cuándo es falsa. Por lo tanto, ¿quiénes serán salvados? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Abraham, dice la Biblia, que Abraham guardó sus leyes, sus estatutos y todas las cosas que Dios le dijo, y fue salvo. Y le dijo a estos mismos, a los ricos. Atendiendo a la interrogante anteriores, emplazaremos algunas actitudes tomadas por algunos personajes, pues al hacerlo definieron para siempre su destino eterno. Por ejemplo, Abraham, que dice al apóstol Pablo de Abraham, vamos a verlo aquí en Hebreos, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de Abraham? Hebreos 11:8, Hebreos 11:8, vamos a ver qué dice Pablo acerca de Abraham. Hebreos 11:8. 11:8 dice algo importantísimo acerca de Abraham. Capítulo 11, el verso 8. Aquí está.
Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Aquí dice que Abraham, cuando Dios lo llamó, por la fe obedeció y salió sin saber dónde iba, pero sabía que el Dios que le había dicho, vete, era un Dios seguro. Esto definió para siempre la vida de Abraham. Decidió servirle a Dios y hacer su voluntad, aunque no entendiese de todo lo que dijo, porque dice que salió al lugar sin saber a dónde iba, pero salió, porque sabía que Dios era el que le había dicho y que no iba a fracasar. Cuando Dios nos dice una cosa, no temamos obedecerla, porque Él es seguro y fiel. Y oiga lo que dice aquí en Génesis 22, 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, respondió, heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te mostraré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le dijo, vete, toma, mata a tu hijo, hazlo, sacrifícalo. Y él no vaciló, salió, y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó Abraham allí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Tremendo eso, ¿eh? Y dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero entonces el ángel le dijo, no lo hagas, porque ya yo sé que tú me temes y que harás lo que yo te diga. Y así Abraham estuvo dispuesto, no como Saúl. No, yo traje a rey, traje tus animales porque para que no. El Señor le dijo a Abraham, mata a tu hijo. Es una orden todavía peor que la que le dijo a Saúl. Porque era gente extraña que aquí era su hijo, el hijo de Abraham. Él dijo, y él lo iba a hacer. Y el Señor dijo, ya te probé. Yo sé que tú me vas a obedecer. Hay 2 ingredientes que infundieron sabor de salvación a la vida de Abraham. Aquí en Santiago 2:20 hay algo importante que debemos de saber. ¿Cuáles fueron esos 2 ingredientes importantes que dieron sabor a la vida de Abraham? Aquí en el libro de Santiago nos dice lo siguiente, Santiago 2:20 al 24, dice lo siguiente, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerte, es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Y dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí vemos claro, ¿qué significa las obras? Que actuó. Abraham creyó a Dios, creer significa tener fe, confianza, pero cuando le ordenó una cosa la hizo también. Usted no puede estar diciendo que yo tengo fe en Dios, que yo soy salvo por la fe, que yo soy salvo por gracia, y al mismo tiempo transgrediendo su ley, mintiendo, robando, engañando, adulterando y haciendo toda práctica depravada en la vida. No. Por lo tanto, la fe, las obras, la ley, todo eso es una cadena de ocurrencia que nosotros debemos seguir para poder llegar al punto donde Dios quiere llevarnos. De lo contrario, si seguimos razonando conforme a nuestra propia voluntad, no podemos llegar a la verdad. Dios le dijo a Israel, he aquí, si usted oye mi voz y guarda mis mandamientos, eso fue en el pacto de Sinaí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero han de ser una nación constituida por gente santa y
por un real sacerdocio, o sea, que me rinda un verdadero servicio a las cosas que yo le recomiendo. El sacerdote lo que hace es administrar los bienes divinos, las cosas religiosas, conforme a lo que Dios diga. Por tanto, aquí habla, por ejemplo, en el Evangelio, de un padre que le ordenó a sus hijos, le dijo a uno, mira, yo quiero que tú vayas y me hagas esto y esto. Eso se encuentra en el libro de Mateo 21, 28, 32. Y él le dijo que iba, pero no fue. Entonces él llama al otro hijo y le dijo lo mismo, y el que dijo que iba, no fue. Pero el que dijo que no iba, el segundo dijo que no iba, pero fue. Aquí Israel dijo, que esto representa a Israel y a los gentiles, que obedecería. Cuando Moisés le llevó el mensaje del cielo, que el Señor le mandó, vete a decirle al pueblo esto y esto, en el pacto, él le dijo, haremos, y dijo el pueblo a una voz, dice la Biblia, todo lo que el Señor, pero no hicieron lo que Dios dijo. Aquí representa a la nación judía que prometió obedecer. Y aquí ese hijo que dijo que iba y no fue. Y el que dijo que no iba y fue, representa a todos aquellos, a los gentiles, que no buscaban a Dios, que no tenían en cuenta a Dios, pero sin embargo, cuando les llegó el Evangelio, hicieron lo que los judíos no hicieron. Aceptaron a Jesucristo y el Evangelio fue llevado al mundo entero, y de esta manera se cumplió lo que los judíos no hicieron cuando prometieron obedecerle a Dios. Con respecto a los textos que acabamos de citar, referente a la interrogante de quiénes serán salvados, creo que ha llegado la hora de soltar las amarras que nos mantienen atados a la ignorancia y al manipuleo de los hombres, farsantes, mercaderes de la conciencia, depredadores de la fe y opresores. Urgentemente debemos llegar a esta conclusión de buscar a Dios por nosotros mismos, por investigar las Escrituras, para que podamos conocer por nosotros mismos la verdad de Dios. Bueno, que Dios se bendiga, y el próximo sábado concluiremos con este gran e interesante tema que hemos estado aquí dirigiéndonos, con el que hemos estado dirigiendo a ustedes. Oremos. Dios, te damos gracias por habernos permitido presentar estas grandes y gloriosas verdades acerca de nuestra salvación. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente debemos luchar por pertenecer a ti, que no debemos entregar nuestras almas, nuestros valores a los hombres, sino a Jesús, nuestro Salvador, quien es nuestra única esperanza, quien no nos engaña y que nos ha abierto un camino seguro de esperanza. En su nombre te lo pedimos, conforme a tu voluntad. Amén.